Perfecto. Pues ya estamos grabando. Voy a poner aquí también el móvil. Voy a intentar hacer una cosa que es grabarlo también en podcast para ver si lo puedo subir en internet en forma de audio. Y grabando también estamos por aquí. Bueno, pues entonces, Horacio, lo que estábamos hablando de las resistencias. Yo creo que es uno de los temas vitales a la hora de trabajar en terapias o en coaching, principalmente por lo que hemos comentado, porque tú puedes saberte modelos, modelos de coaching, modelos de PNL, el reencuadre en 6 pasos, por ejemplo, que es bastante utilizado en tema de terapia para adicciones o para comportamientos no deseables, pero luego sí que es verdad que cuando estás en la distancia corta con el paciente, que digo yo, cuando estás en el día a día trabajando con el paciente, muchas veces te das cuenta que la persona no se adapta al modelo que tú tienes en mente. Tú te has aprendido un modelo, quieres que el cliente, que el paciente se adapte a ese modelo, pero luego no se adapta. Entonces, el trabajar con las resistencias, yo creo que es vital. Lo acabas de decir muy bien, Rafa. Normalmente nosotros, el terapeuta, tanto por parte de los terapeutas, de los psicólogos académicos oficiales, como los que se consideran terapias alternativas, la misma hipnosis, por lo general nosotros hemos esquematizado, hemos grabado determinados mensajes, determinados conceptos, determinados puntos de vista, determinadas ideas acerca de lo que es la terapia o acerca de lo que es la psique humana. Si un psicoanalista formado en el psicoanálisis ortodoxo freudiano va a atender a una persona para solucionar su problema y debido a que todo es según el color del cristal con el que miramos, lo vamos a ver desde el prisma, desde el color del cristal que el psicoanálisis freudiano me permite verlo. Pero fíjate, si soy un psicólogo cognitivo-conductual, tengo otro prisma, tengo otro color en el cristal con el que veo. Entonces ya el mismo problema a la misma persona la voy a ver totalmente diferente. Uno voy a pensar que es un complejo edípico, que problema de castración, la sexualidad, la libido, los sueños. El otro es cognitivo, son los contenidos mentales, emocionales, la forma de razonar y de pensar las cosas. Y si lo veo desde el punto de vista del psicoanálisis, pero la psicología profunda, mejor dicho, o psicología del inconsciente de Carl Gustav Jung, a la misma persona ya lo veo de una manera totalmente distinta también. Entonces nos metemos con todas estas modernas ciencias o técnicas o sistemas que habría que cuestionarse mucho la validez de ellas, desde la neurobiodescodificación, registros acásicos, el Tao de amor, el Tao de no sé qué, la psicología transpersonal, la psicología humanística, la Gestalt, el psicodrama y toda esta patulea de gente, alguna gente buenísima, algunas técnicas muy buenas, pero si lo veo, lo que quiero decir es que si lo veo solamente desde el punto de vista de alguna de estas escuelas o teorías o formas, resulta que un individuo está ahí, ha contado un problema y tiene 8 o 10 profesionales que cada uno lo está viendo distinto, porque está mirando con un prisma diferente, todo es según el color del cristal con el que miramos. Entonces, santo Dios bendito, Rafa, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo enfoco con el psicólogo? Y es que yo creo que ahí tiene un complejo edípico no resuelto. No, es que yo creo que su problema es el arquetipo. No, es que yo creo que su problema son las constelaciones familiares. Su problema es la biodescodificación. No. A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Somos capaces de ver a la persona tal cual es o según el concepto, idea o teoría que yo tengo? Porque entonces estoy limitado, porque habrá veces que la persona, si lo enfoco desde el punto de vista de la psicología cognitiva-conductual, que es la más aceptada más aceptada en las universidades, por lo menos de Occidente, ¿no? La que parece que es la que se lleva, la que es la más científica, por decirlo de alguna manera, entrecomillado. Bueno, lo estoy viendo y le puedo solucionar un problema, pero ¿qué pasa si ahí con la cognitiva-conductual y con la forma de enfocar el problema resulta que sale una resistencia? La psicología cognitiva-conductual en su estructura, en su desarrollo, no contempla lo que es la resistencia, no lo tiene en cuenta, porque esto es más bien psicoanalítico, freudiano o de la escuela transpersonal, ya hablaremos más adelante de ella. Es decir, y si es un puro conductismo, ni tan siquiera se tiene en cuenta las motivaciones del inconsciente, sino la conducta. El conductismo puro es conducta, pero aquello que te ha llevado a esa conducta, ¿dónde se analiza? Bajo ningún punto de vista. Entonces,
¿por qué no intentar descubrir quién es y qué es este ser humano? Ah, hombre, pero si yo llevo 40 años estudiando la psicología para arriba, para abajo, ya sé lo que es un ser humano. No, haz lo que hacía Milton Erickson. Trata de autohipnotizarte a ti mismo, Rafa, provocarte, ojo, una amnesia controlada que hacía Erickson para partir de cero con cada cliente, aunque fuera la 10ª vez que le visita. Fíjate, Erickson, para no salir limitado con sus prejuicios, con sus esquemas, con ideas o conceptos que ya tenía formados de las 7 u 8 sesiones anteriores, ¿qué hacía? Se provocaba una amnesia a él y partía de cero como si no le conociera. ¿Por qué? Porque la persona que ha tratado hasta ahora y que ya creo más o menos cuál es la causa y causón de su problema, estoy basando en la persona que era hace 4 semanas, 3 meses antes de hacer esta terapia. Han pasado muchas cosas. Ha podido cambiar el contexto social, familiar, donde se desenvuelve la persona. Entonces, repito, a esto hay que tener coraje y hay que tener valor y hay que atreverse. Hay que tener bien puesto ahí la decisión de investigar a ver qué es lo que pasa. Voy a meterme en una selva. Pero si me he metido muchas veces, sí, te has metido muchas veces por muchos recovecos y otros recovecos no te has dado cuenta. No te has dado cuenta de muchos problemas de esta persona, porque lo estabas enfocando también, además, en relación al estado de conciencia que tú tenías en ese momento. Tú no entras en trance, como hacía Erickson, entra en trance. Nosotros que trabajamos con la hipnosis, hay que entrar en trance para colocarme en el estado de conciencia más idóneo en función de la meta a alcanzar con ese paciente. ¿Qué terapeuta, en qué escuela, en qué sistema, ni psicología oficial ni nada, dónde te enseñan? Cuando usted vaya a tratar a una persona que demanda su ayuda, que tiene problemas, usted tiene que entrar en el estado de conciencia más idóneo para poder entender lo que la persona le dice y buscar y bucear dentro de ti en función de los contenidos de tu inconsciente acumulados a través de 30 o 42 años, como en mi caso, o el caso de cada uno, a ver qué bagaje de conocimientos, qué técnicas, qué métodos, qué cosas me inspiran confianza que yo haya vivido primero. Ojo, nadie puede acompañar a nadie por un camino que no ha transitado el primero. Esto es de cajón, pues nadie lo tiene en cuenta. Vale, además dicen que no hace falta trabajar uno para poder ayudar a los demás. Bueno, si tú has caminado, si tú sabes nadar, te has tirado al océano, podrás ayudar a otros, si no, no. Bueno, vayamos por parte. En primer lugar, tienes el estado de conciencia idóneo, porque esto parece de risa, pero ¿y si yo he tenido un problema con mi pareja hace 2 horas? O con un amigo, o he tenido que llevar a la suegra al hospital porque no sé qué, no sé cuánto. Yo tengo el estado de conciencia idóneo para una persona que viene ahí con una problemática, que me cuenta su problema, que quiere descargarse. Soy capaz en ese momento, que estoy condicionado por el problema, repito, que haya tenido con mi pareja, o con un amigo, lo que sea. Tengo el estado de conciencia apropiado, tengo que crear empatía, el rapport, ponerme en lugar de la persona, pero sin implicarme al 100%, guardar una distancia, ser consciente de darme cuenta el lenguaje no verbal de la persona, lo que me dice, cómo me lo dice. Ese es el problema. De igual manera que casi nunca nos enfadamos por las razones que pensamos. ¿Por qué te has enfadado con Pepe? Es que mira lo que me ha dicho y tal, no sé qué, porque estoy cansado. No. Esa no es la causa. Esa ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero antes, ¿de dónde viene el problema con Pepe? Etcétera, etcétera. Quiero decir que hay una complejidad, Rafa, hay una complejidad de estado de conciencia. Me aseguro que estoy en el estado de conciencia más idóneo para disociarme del problema y a la vez observar desde mi experiencia de mi inconsciente para poder comprender lo que la persona me está diciendo, lo que me está transmitiendo no verbalmente, sino con el lenguaje no verbal. Entonces, ese conjunto de factores son previos. Luego ya hablaríamos de la resistencia. Pero fíjate la cantidad de factores. Ahora vas a preguntarme todo lo que tú quieras. Pero fíjate, Rafa, yo muchas veces, me ha pasado muchas veces, por mis propios conflictos, por mis historias personales, ¿no? Cuando se ha puesto una persona, y a mí me ha venido gente aquí a España, gente de Guatemala, gente de Brasil, gente de México, gente de Holanda y españoles que están en Nueva York, aprovechan vacaciones en España y vienen a hablar conmigo. Fíjate, a lo largo de 42 años, imagínate la cantidad de experiencias que tengo, quiero decirte que pues propio de una persona que lleva 42 años en una profesión. Y yo muchas veces estaba pensando, la persona me estaba hablando y confiando sus problemas, en fin, todo lo que le estaba pasando, y yo le estoy escuchando y digo,
santo Dios bendito, si esta persona supiera cuál es el estado de conciencia que yo tengo ahora, que puedo estar deprimido, que puedo, como he dicho antes, un problema X el que sea, o simplemente que no tengo el estado de conciencia apropiado, entonces me siento fatal, me siento casi que le estoy fallando, que le estoy estafando. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no tengo el estado de conciencia apropiado. Alguien dirá, hombre, pero tú tienes un esquema, tienes unas técnicas, ¿no? Tú eres psicólogo, eres doctor en psicología, imagínate. No soy nada. Todo eso no vale para nada. Hombre, hay que estudiarlo, hay que practicarlo. Pero quiero decir que hay momentos que uno está tan mal, que según el contexto, lugar, momento, que no te va a servir. Porque, como decía Carl Gustav Jung, aprenda todas las técnicas. Conozca todos los sistemas, pero cuando esté frente a una persona, no se olvide que es una relación de alma a alma. A ver, ¿de qué me sirve a mí, doctor en psicología, 40 y tantos años trabajando con la hipnosis, con la PNL, con esto, con lo otro, si hay momentos que el que más necesita ayuda o poder desahogarse soy yo? Y ese es el factor humano. ¿Qué hago, Rafa? Con respecto a eso, Horacio, me surge también la curiosidad porque muchas veces está la expectativa por parte del cliente como que el terapeuta no tiene problemas, o como que el terapeuta no es un ser humano, no tiene problemas familiares, o que se da por supuesto que lo tiene todo resuelto, porque claro, como conoce las técnicas y eso, pero en el fondo no es así. Es decir, todas las personas tenemos nuestros propios problemas y nuestros propios caminos que resolver y nuestras propias Sí, nuestra sensaciones. Estoy deprimido, estoy frustrado, estoy desencantado, tengo tristeza, estoy abatido, estoy en una etapa a lo mejor depresiva también. Claro, claro. Pero fíjate, claro, tú normalmente cuando vas donde un médico no piensas nada más que en mi problema y que el médico, ¿no? Como si fuera un ser todopoderoso, me va a mandar las pastillas o lo que sea. No nos planteamos. Claro, el médico, el psicólogo, el terapeuta en general tampoco es correcto que vaya donde el cliente, cuando llega el cliente le diga, pues mira chico, yo estoy peor que tú, pues vamos a llorar. Claro, tú tienes que hacer fuerza, ¿no? Y tienes que superarte. Por ejemplo, esto no es gran mérito por mi parte, sino es producto de 42 años de trabajo en este tema, como tú bien sabes. A veces estoy hecho polvo, pero viene una persona, bien sea que venga de un pueblo parecido, que llegue de otro país, y en ese momento algo dentro de mí, como decía Erickson, toda persona tiene dentro de sí los recursos, a nivel de su mente inconsciente, los recursos y las habilidades que necesita para modificar la experiencia de la persona cuando es negativa, darle recursos y alcanzar el objetivo. Y he podido comprobar, y esto es una experiencia, creo yo, común, que yo puedo estar mal, pero precisamente por la toma de conciencia, por la ética y la responsabilidad que tiene que tener cualquier terapeuta, es decir, a esa persona tengo que ayudarlo. Es como si yo me trascendiera a mí mismo. Estoy cansado y agotado y lo único que me apetece es dormir, descansar. Pero esta persona tengo que atenderlo. Saco fuerzas de flaqueza, apelo a lo mejor de mí mismo, a esa parte que dentro de mí me conoce a mí más que yo mismo. Horacio, tú tienes el compromiso, adelante. Y me ayuda a superarme. Y a veces me descubro dándole orientación y ayuda a la persona que emerge de mi inconsciente, de esos 42 años de estudio, de investigación y experiencias almacenadas, dándole orientación y ayudándole, y digo yo, cuando se va al cliente o incluso mediante el estadio, cuando estamos hablando y tal, me doy cuenta, digo, al esforzarme en ayudarle a la persona, me he trascendido a mí en esas ganas que tenía de llorar o de meterme ahí en el sillón, me está ayudando. O sea, el tener que ayudar a la persona, el compromiso me obliga a mí mismo a dar lo mejor de mí mismo, y es como si la terapia o la sesión terapéutica que le estoy haciendo a la persona, las cosas que le digo y cómo se las digo, que sale de mi inconsciente, no del consciente, porque el consciente, repito, quería dormirse o quería abandonar o no estaba en el estado apropiado, algo dentro de mí, y eso es muy importante descubrirlo, que me conoce a mí más que yo mismo, dice, tú, ¿cómo? Adelante, tú tienes el compromiso. Eso es como en el ring, en el boxeo, que una vez está cansado y agotado,
te faltan no sé cuántos asaltos, estás medio groggy y el preparador encuentra las palabras apropiadas, tú puedes, tú vales, adelante. Sacas fuerza de flaqueza y terminas por ganar al rival que te estaba dando unos buenos palos. Hay momentos que podemos dar más de nosotros mismos de lo que nos imaginamos. Gracias a esa especie de crisis, yo estoy peor que el cliente, pero a pesar de todo tengo que aguantármelo, lo mío, y dar lo mejor para ayudarle. Y cuando se va el cliente, digo, ¿quién ha hecho la terapia? ¿Yo se la he hecho al cliente o el cliente me la ha hecho a mí? O gracias a él me he visto obligado a superarme, a aparcar mi problema, mi estado depresivo, dejarlo ahí, hacer la terapia, es decir, situarme en otro rol, situarme en otro estado de conciencia que me permite hacer dos cosas a la vez, ayudarle y de paso ayudarme a mí mismo. Y cuando se va el cliente, a veces me digo, si tenía que haberle pagado yo a él, porque él, sí, a veces, no le digo nada, claro. O sea, que hay tantos matices, Rafa, de todo esto, hay tantas cosas, ¿no? Que si el cliente supiera lo que está pasando, tomaría dos opciones. Una, se iría porque diría, este está peor que yo. O diría, este está dando un ejemplo, porque si este hombre que está hecho polvo es capaz de superarse y ayudarme, yo también puedo hacerlo. O sea, fíjate la cantidad de mensajes, ¿no? De contenidos que puede tener estas actitudes. 1000 veces que te caigas, 1000 veces te levantas. Y es confiar en uno mismo. Confiar en uno mismo, en los recursos, en el inconsciente. El inconsciente, como decía Jung, sabe más que el consciente. El inconsciente sabe más que el terapeuta. Entonces, vamos a confiar en esa parte. Pero ¿quién puede confiar en eso que hablamos, en ese constructo mental, en esa teoría, en ese supuesto que es el inconsciente? Pues aquel que practica la autohipnosis, practica el psicoanálisis, practica la meditación. Por eso para mí es tan importante, y por eso la escuela de la psicología profunda de Carl Gustav Jung o la de Freud mismo, todo aquel médico, psiquiatra, psicólogo, lo que sea, que quiere ir a estas instituciones, a los institutos, al Instituto Jung de Zúrich, por ejemplo, pues quiere ir allí a formarse en psicoanálisis para hacer un psicoanálisis que le puede estar 5, 6 o 10 años con otro psicoanalista o con varios, para poder ejercer luego como psicoanalistas, les obligan a ellos a hacer su propio psicoanálisis. Entonces, ¿por qué la psicología oficial no obliga a los psicólogos a hacer su propio psicoanálisis, su propia terapia para ejercer sobre los demás? Bueno, yendo a nuestro terreno, nuestra responsabilidad es, si yo estoy aquí, tengo la puerta abierta y me arrogo la potestad de ser terapeuta y ayudar a esa persona, tengo que demostrarlo. Y si no, cierro el negocio y me voy para casa. No hay más remedio. Con respecto a eso y hablando un poco en los términos junguianos, una de las cosas que a veces hemos hablado y leyendo también el otro día un libro me saltaba la duda sobre el tema de la sombra, ¿no? Es decir, que cada uno tenemos nuestra propia sombra y tenemos que trabajar con ella desde el punto de vista de la psicología junguiana. ¿Hay algún momento en el que se termina de trascender la sombra o siempre hay algo por descubrir, siempre hay algo que trabajar? Si te hablo desde el punto de vista de Horacio Ruiz, 42 años de estudio de investigación, etcétera, etcétera, y en función de mi psicología, de mi nivel de comprensión, te diré que jamás se puede vencer la sombra, porque siempre va a estar ahí. Pero, ojo, si concibo que la sombra es una parte de mí muy poderosa, pero es una sombra fea, es una sombra no es amable, esa sombra contiene elementos que yo critico en la sociedad y en los individuos. Celos, iracundo, instintos hasta criminales, envidias, etcétera. Eso socialmente no es bueno. Una persona celosa, iracunda, envidiosa no está bien visto. Nosotros procuramos sacar que es un contenido de la sombra, pero lo más amable, lo más cariñoso, solidaridad, amistad, no sé qué, nos ponemos guapos, aseados y por dentro somos unos miserables. Bien, la sombra forma parte de nuestra psicología, es el lado más grande, es el lado más monstruoso, es el lado más terrible, es el lado que siempre nos esforzamos por negar, no lo reconocemos. Las personas que conviven con nosotros, sí conocen parte. Cuidado con él, porque a veces tiene unos prontos, se desahoga, cuidado con no sé qué, cuidado que tiene un ego muy herido, enseguida reacciona porque hiere su amor propio, va a reaccionar. No, y uno no lo reconoce. La característica de la sombra, el poder de la sombra radica esencialmente, entre otras cosas, Rafa, en que normalmente, no solamente no la conocemos, tú sales a la calle y le preguntas, oiga, ¿usted conoce su sombra? Y te mandan al carajo porque piensa que le estás tomando el pelo. El gran problema que tenemos
España, en un país se supone que ciertamente civilizado, un poco evolucionado, estadísticamente se sabe que el 73% de la población española, 73% de la población española, oficialmente, son o somos analfabetos funcionales. Imagínate tú, un país que el 73% estadísticamente, según los estudios por los expertos en cultura, en sociedad, en todo lo que tiene que ver con la enseñanza psicológica, socialmente, etcétera, somos analfabetos funcionales. Imagínate otros países. Bueno, no conocemos nada. Vamos a aceptar, si empezamos a estudiar estos grandes de la psicología, como Jung, Freud, bueno, Freud no ha hablado de la sombra, también porque habla del inconsciente, que también está construida la sombra, pero bueno, el concepto de sombra no. Luego está la sombra colectiva, y luego está la sombra individual. La sombra individual es yo cuando odio al vecino, cuando por cuestiones de nacionalismo, por cuestiones de separatismo, por cuestiones de celo, por envidia, pues soy una mala persona, he matado a alguien, le he quitado terrenos, en fin, lo critico por envidia, lo que sea. Esa es la sombra, el arquetipo de la sombra que nosotros tenemos a nivel individual. ¿Cuál es el colectivo? No hay que ir muy lejos. Del 34... Del 36 al 39, España fue invadida. ¿Por qué? Porque los españoles de ambos bandos, derecha e izquierda, sacaron la sombra y solamente había odio, maldad, muertes, asesinatos, etcétera, etcétera. Es la sombra colectiva. La Segunda Guerra Mundial, la sombra colectiva. La sombra individual, cuando yo maltrato a alguien, soy más violento, pues la vida normal y corriente, y esto es lo más peligroso de personas educadas, amables, etcétera, etcétera, que quién va a pensar que tiene una sombra, que es celoso, que es envidioso, que en un momento límite es capaz hasta de matar o criticar a alguien, calumniar. O sea, la sombra es muy sutil porque normalmente nadie nos enseña a conocerla ni nada. ¿Y por qué tiene tanta fuerza la sombra? Porque repito, no la queremos admitir. ¿Qué pasaría? Pero si tiene tanta fuerza que es capaz de lanzar a un montón de países o un país a matarse entre ellos, porque es la sombra, son los instintos, los factores psicológicos que llevan a una guerra civil entre hermanos, fíjate tú si es, no por ideologías, por la derecha, por la izquierda, por la bandera, por el nacionalismo, fíjate qué estupidez, o las guerras religiosas, en nombre de Dios, las barbaridades que se han hecho y se siguen haciendo. Imagínate qué barbaridad. Bueno, pero fíjate una cosa. ¿Qué pasaría si cambiamos? Y ahí está la psicología apropiada, no la psicología oficial, ni tan siquiera el psicoanálisis, pero bueno, también te podías trabajar con ello, pero sí, el junguiano sí, por supuesto. ¿Qué pasaría, Rafa, si yo en lugar de negar que soy envidioso, que soy celoso, que tengo mal genio, que tengo envidia, qué pasaría si yo, como decía Jung, lo que niegas te esclaviza, lo que aceptas y lo integras te libera? ¿Qué pasaría si yo acepto? Pues sí, a veces soy envidioso, a veces tengo envidia, a veces tengo celos, a veces me dan ganas de matar a alguien, a veces he criticado, soy un cobarde, ha habido momentos que me he portado como un cobarde, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría? Que esa sombra pierde fuerza. En una ocasión, en una etapa que yo estaba muy implicado en trabajo de psicoanálisis, yo estuve varios años formándome en el Centro San Luis de Jesuitas en Bilbao, formándome en psicoanálisis freudiano. El padre jesuita Luis Arroyo, supongo que habrá muerto el hombre, estaba también, aparte de ser sacerdote jesuita, era un especialista en el freudiano, pero el psicoanálisis freudiano, ¿no? Muy ortodoxo, no el junguiano, sino el freudiano. Y ahí me estuve formando durante 2 años en ese psicoanálisis y luego ya, claro, con el conocimiento que más o menos yo tenía de la sombra y tal, a la hora de enfocarlo Jung, empecé a tener sueños muy parecidos, es decir, lo que yo estudiaba durante el día en el centro parece que me influía de tal manera que mi inconsciente empezó a soñar psicoanalíticamente y en uno de los sueños, imagínate un laberinto, como el laberinto de Creta del cual ya hablé en su día, entonces yo corría por ese laberinto, claros oscuros, el escenario era como muy tétrico, muy oscuro, y yo recuerdo que en el sueño tenía pavor, terror, yo corría y al principio no sabía de qué corría, ¿no? La sombra te puede estar condicionando muchas cosas, tú ni sabes que es por algo dentro y echa la culpa a los demás, lo que sea. Bueno, resulta que yo corría por el laberinto, preso de una angustia, y hubo un momento que parece como si el laberinto se acabase y había una especie de abismo, y entonces no me quedaba más remedio que saltar, era la muerte, o volver, era el terror, porque no sé lo que me perseguía, hasta que me di cuenta de que era una sombra gigantesca,
que más o menos representaba a una especie de gorila, como un King Kong de estos. Y me di cuenta que me perseguía, que de lo que yo huía era de un gorila, de la sombra. Me volví, como no me quedaba más remedio, y me lié a puñetazos con el gorila, con la sombra. Y hubo un momento del sueño en el que me doy cuenta que no le estoy pegando a nadie, que no había nada. Era mi miedo, era mi angustia, eran mis propios miedos. Estaba peleando conmigo mismo y en cuanto que acepté pelear, pues me di cuenta que no era nada. Entonces, por eso he dicho al principio, ¿qué pasa si dejamos de tener miedo, si dejamos de negar? Sí, señor, soy envidioso, sí, señor, a veces soy celoso, sí, señor, a veces soy cobarde, a veces soy... Admitirlo, no voy a pelear, no lo voy a negar, porque cuanto más lo niegue, menos lo conozco y más me condiciona. Entonces, esa sería una clave, aceptarlo. A ver, y cuando alguien me dice algo, es que tú eres muy celoso, ¿eres qué tal? Oye, pues voy a ver, a lo mejor tiene razón. Porque yo huía, ¿de quién huía? De mí mismo. De mí mismo. Cuando yo me enfrenté al supuesto monstruo, no había tal, no tenía fuerza, todo era mi propio miedo. Y ahí es cuando, digamos, de alguna manera, hablando por lo que habíamos hablado también antes, te liberas un poco. Es cuando consigues una determinada libertad, ¿no? sobre tus propios miedos. Y socialmente también te liberas con respecto a, digamos, a la sombra colectiva, a la sombra social. Claro, porque vamos a ver, ¿yo de qué huía? El tiempo y la energía y el pavor, el miedo, porque yo recuerdo que era un sueño que tenía pavor, angustia, algo huía terrible. Claro, como no lo veía, pues tenía un poder terrible. En cuanto que me enfrenté y lo vi, se acabó, no es nada. Era mi propio miedo. Entonces, es darte cuenta. ¿Y qué pasa a continuación? Eso en días subsiguientes lo canalicé bastante bien, porque hablé con el profesor, le dije... Él me lo interpretó al estilo freudiano, pero yo me encargué de interpretarlo también a la idea de Jung, que es más completa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? El tiempo que empleaba en huir del problema, no reconocerlo y tenerle miedo, la energía y correr, cuando ya vi que no había tal problema, que todo estaba dentro de mí, pero que no había ningún problema, entonces el tiempo y la energía y el pavor que yo estaba utilizando en huir, en no reconocer eso, me hizo enfrentarme a una problemática bastante fuerte que yo no la relacionaba a nivel familiar, me di cuenta, ¿no? Entonces, no solamente cuando te das cuenta de que eso ya no es tan peligroso, que no lo es, solamente son tus propios miedos inconscientes, es decir, bueno, entonces, si ya no corro, si ya no le tengo miedo, si ahora me di cuenta que no hay nada que temer, pues el tiempo y la energía voy a utilizarla en verlo desde una perspectiva distinta. ¿Por qué? Porque la sombra, y esto nos lo explica muy bien Carl Gustav Jung, la sombra forma parte de ti. Es la parte más extraordinaria, porque si tiene tanto poder como para que puedas hacer estas barbaridades, es una parte de tu psiquismo, es una parte de tu psicología. Si eres capaz de hacer esas barbaridades, también en la sombra está el valor, está la voluntad, están esas metas, esos objetivos que parece que eso que no se puede hacer es, por un ejemplo muy simple, como el que quiere llegar a los Himalayas y tal. ¿Cómo vas a llegar a los Himalayas? No se puede y tal y cual. El tío se empeña hasta que consigue. Da la vida o consigue las grandes proezas, las grandes aventuras que ha conseguido el ser humano, conquistando continentes, llegando a la luna, etcétera. Es porque siempre el ser humano, ante cosas que la humanidad dice que es imposible, no se puede llegar a la luna, no se puede hacer tal cosa. Como un ser humano va a subir a lo alto del Himalaya, allí va a plantar una bandera y no... Es igual. Cuando tú pierdes miedo a la sombra y te das cuenta que la sombra es la parte de tu psique que tiene más poder, te alías. Y eso es lo que diferencia a la gente normal y corriente de la gente que son especiales, que hay algo, pero toda meta, todo objetivo, todo proceso de realización se basa en enfrentarte, integrar, asimilar la sombra, porque esa sombra que te está debilitando por todos los lados, te está amargando la vida, es la que puede hacer que crezcas, que evoluciones. En las religiones, ¿de qué se habla? De Dios, la luz y el diablo. ¿Quién es el diablo? Es la sombra. El diablo no es un señor, un elemento que tiene cuernos y un rabo. La sombra, el diablo y los demonios y tal, que nos hablan las religiones, en el budismo, en el cristianismo, en el hinduismo, es una sombra. El diablo está dentro de mí cuando mato, cuando violo, cuando hago barbaridades, ya en casos de personas ya
psicópatas y asesinos y toda esta gente, ¿no? Ahí llevan el diablo no es una entidad. ¿Y qué es Dios? Dios es la conciencia superior, es el discernimiento, es la solidaridad, es el amor, es el sacrificio por lo demás. El arquetipo también de Jung, del héroe que lucha para salvar a la humanidad aún a costa de su vida, como fue el arquetipo de Jesús o cualquier personaje. Entonces, la clave fundamental es ser conscientes de que eso que nos esclaviza nos puede liberar. La sombra no hay que tenerle miedo, pero cuando la vemos por primera vez tenemos miedo. Las experiencias de tipo transpersonal que se llaman emergencias espirituales o crisis espirituales, y eso lo sabes tú muy bien, Rafa, vienen precedidas por unas crisis de carácter fisiológico, parece que una enfermedad, de repente tienes unas fiebres, de repente tienes mareos, vértigos, o una enfermedad cualquiera, o cuadros psicóticos. Todo despertar espiritual viene precedido por lo que la psicología transpersonal llama crisis o emergencias espirituales, que son parecidos a ciertos grados de esquizofrenia, casos psicóticos, alucinaciones, visualizaciones de entidades como el delirium tremens de los alcohólicos, o experiencias paranormales espirituales, o ves al diablo. Todos estos cuadros que la psiquiatría, los manuales de psiquiatría, el DSM-4 de la psiquiatría, etcétera, normalmente hacen diagnósticos como tiene un cuadro psicótico, es una esquizofrenia, No. El despertar espiritual, y esto lo demuestran las religiones, Jesús en el desierto, 40 días de ayuno, fue tentado por el diablo. ¿Quién era el diablo? Su propia sombra, sus propios miedos, sus propios conflictos. Buda, para alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, entró en trance y estaba Mara, sus hijas las diabólicas que le seducían, le inducían a la lujuria, a la pasión, las tentaciones de San Antonio en una cueva allí escondido, y tenía tentaciones donde había muchas mujeres que le provocaban, no la lujuria. Todos los grandes místicos, todos los grandes personajes dicen que han sido tentados por el diablo en sus distintas formas. Es la sombra, son sus entidades. Si forma parte de mí, ¿por qué rechazo una parte de mí? Es como si yo estuviera muy orgulloso de mi lado derecho, que puede estar más o menos bien formado, y aquí, como tengo una deformación, niego, no quiero ni que vea mi brazo izquierdo porque está deforme. Me estoy negando a mí mismo. Voy a aceptar lo que soy. Entonces ya no tienes que luchar con nada ni nadie, sino que utilizas lo que tú eres y utilizas la sombra, que es el lado más poderoso. Precisamente el despertar espiritual viene precedido siempre de crisis que se somatizan como enfermedades, que el psiquiatra de turno lo va a confundirlo con un cuadro psicótico y te va a mandar pestillas y al final vas a terminar más loco de lo que ya estabas. Siempre, sé muy bien de lo que hablo. La literatura de la escuela de la psicología transpersonal, desde Charles, desde Stevenson, desde Robinson, bueno, un montón de especialistas en la psicología transpersonal nos hablan. Yo he tenido la ocasión de vivir alguna experiencia de esas, gente muy cercana a mí, algún familiar que ha pasado por una crisis espiritual y un despertar espiritual, que es todo lo que he ido viendo a lo largo de los años en él, que lo he estado trabajando y estudiando. Es como un libro donde reseña la esencia de la psicología transpersonal de Stanislas Grof, de toda esta gente. Lo estoy viendo ahí. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta parte, nos reconciliamos con ella, la ponemos a trabajar, es cuando se alcanza, y con esto sintetizo, cuando tú bajas al inconsciente, y esto son palabras mayores, que se dice muy ligero, pero cuando bajas al inconsciente, Rafa, ves, buceas, eres capaz de los contenidos del inconsciente sacarlos a la luz de la conciencia, integrarlos, alcanzamos lo que Jung llamaba el self, el uno, la individuación. Santo Dios bendito, ¿qué es lo que preconizaba Jesús? Vencer al diablo para alcanzar a Dios, al Padre. ¿Y qué es el Padre? La luz, la conciencia superior. ¿Y qué es el diablo? La sombra fraccionada. Todos los santos, todos los grandes personajes de la historia se enfrentan a las tinieblas, hacen luz en las tinieblas, ¿no? Y cuando iluminan la cueva, son dueños y señores de la cueva porque reina la luz, reina la conciencia. ¿Y qué es la conciencia en términos psicológicos junguianos? Que lo que está en el inconsciente sale a la luz del consciente, es integrado, y eso requiere un trabajo. Mircea Eliade, uno de los grandes historiadores de las religiones comparadas, él decía: lo que diferencia la psicología del yoga, hay un libro que se llama Yoga Integral, de Mircea Eliade, él decía, lo que caracteriza a la psicología del yoga es que los yogis, a través de milenios,
han demostrado que no solamente se puede conocer el inconsciente, sino que los contenidos del inconsciente se pueden sanar, integrar y sacarlos a la luz de la conciencia, que es lo que decía Jung, porque Jung y Mircea Eliade se conocían y trabajaban también juntos y tal. En clave religiosa, en clave psicológica, de psicología transpersonal, lo estudies como lo estudies, el inconsciente, la sombra, es lo que nos tiene como nos tiene y a la humanidad matándose los unos a los otros por ideas políticas o religiosas. El día, esto es una utopía, esto no se va a hacer, nunca se ha hecho, no se va a hacer. El día que el ser humano despertara y mirara dentro de sí, ya no tengo tiempo ni ganas, ni voy a perder el tiempo en pensar los defectos o los problemas de la otra persona. Voy a sanarme a mí mismo, que buena falta me hace. Y con respecto a eso, uno de los comentarios que habíamos hecho era también lo del el miedo a la libertad. ¿Por qué la gente no lo hace? Aparte por el miedo a la sombra, que es obvio cuando ves, digamos, tus monstruos externos o ves una parte de ti que dices, ¡uah! Menudo monstruo hay ahí. Eso de por sí ya da miedo y aceptarlo y gestionarlo ya en sí es un trabajo. Pero, ¿qué hay también de lo del miedo a la libertad? ¿Qué es lo que nos da miedo de ser libres? ¿Por qué el ser humano a través de la historia siempre, desde culturas teóricamente menos civilizadas que nosotros, que eso es falso, pero bueno, para no discutirlo ahora, ¿por qué desde los tiempos más remotos el ser humano hasta nuestros tiempos donde la ciencia ha reemplazado a Dios, donde todo se explica científicamente, etcétera, etcétera, ya no hay tantas supersticiones, que hay muchas partes de la Tierra que siguen siendo tan supersticiosos como hace siglos, ¿no? Pero ¿por qué en todos los sitios se necesita siempre algo superior al ser humano, bien sea a través de una ideología política como el comunismo? Comunismo, ¿no? Lo que representa el comunismo, ¿no? Los pares de la tierra, los derechos, la igualdad, etcétera, etcétera. Eso es mentira, eso es falso. No se puede ser. La naturaleza demuestra que no todos los seres humanos somos iguales. Hay unos más altos, más bajos, más gordos, más flacos, más listos, más tontos, etcétera. Pervertidos, malas personas, otros nobles, solidarios. Esto de que todo el mundo es bueno en el fondo y que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. No, hay gente que saca a su familia adelante. Es un padre, una madre amorosos, otros son maltratadores. Lo primero, que ya estamos equivocados. Pero fíjate una cosa, ¿por qué necesitamos siempre que algunos líderes políticos se hagan cargo del poder, nos dirijan, nos controlen? ¿Por qué necesitamos adorar a Dios? A Dios en el sentido antropomorfo. Yo no me meto en un concepto religioso espiritual, que eso es algo personal de cada uno, ¿eh? ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos líderes socialistas, comunistas, de derecha, de izquierda, de arriba, abajo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no soy capaz de valerme por mí mismo. ¿Por qué necesito tener a alguien superior? Porque eso me transmite confianza y seguridad. Ah, es el líder. Porque dicen, por ejemplo, el comunismo despotrica sobre la religión, que es el opio del pueblo, como decía Mao, etcétera, etcétera. Pero resulta, ¿quién ha reemplazado a los dioses en el comunismo? Lenin, Mao, etcétera. Y me parece gracia porque en el Kremlin, por ahí en Rusia, hay unas vitrinas ahí donde tienen embalsamado a Lenin, ¿no? Y digo, ¿qué diferencia hay entre ir a una iglesia y ver allá a Jesucristo, a la Virgen y adorarle, ¿no? Eso es lo que el comunismo no acepta, ¿no? Porque se rinde culto a unos dioses, etcétera. Pero ¿qué más me da que vaya a adorar a Cristo, que vaya allí a la vitrina a adorar a alguien que representa para, bueno, pues un señor que ha luchado por los derechos humanos y ha sido todo lo contrario? O sea, necesitamos siempre que alguien nos diga qué tenemos que hacer, porque no somos capaces, fíjate lo que te voy a decir, no somos capaces de aceptar nuestro libre albedrío y la responsabilidad que conlleva todo esto. Yo necesito que alguien me diga qué hay que hacer, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, para tener a alguien en quien depositar mi confianza. ¿Qué pasa si yo acepto que no existe Dios, que no existe nada, que soy mi conciencia, que tengo que enfrentarme al reto de lo que es la vida? Y ahora yo no tengo disculpas ni tengo justificaciones. Ni es el partido, ni es la ideología, ni es la religión, ni es el Islam, ni es el cristianismo, ni es nada. ¿Qué hago? Yo soy responsable de todo, de mis conceptos. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? En función de mis ideas. ¿Y si me equivoco? Necesito a alguien
Necesito un líder, necesito una ideología, necesito que me digan algo acerca de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Porque el libre albedrío supone que tengo que aceptar el reto y la responsabilidad de asumir las consecuencias de mis actos. Rafa, asumir la responsabilidad de mis actos es muy duro y muy difícil. El arquetipo de Judas, cuando se lava las manos, se justifica que iban a matar a Jesús y se justificó. El Judas lo llevamos como arquetipo dentro de mí. Yo me lavo las manos. La culpa la tiene el sistema, la culpa la tienen los bancos, la culpa la tiene la religión católica, la culpa la tiene el patrón, la culpa la tienen los empresarios que oprimen al proletariado. Siempre necesitamos echar la culpa a alguien. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de asumir la responsabilidad. Necesito que me digan alguien qué es lo que tengo que hacer y cómo hacerlo. Y si yo asumo la responsabilidad de ser el único responsable de mis comportamientos, cuando fracase, cuando la vida me vaya mal, ¿qué hago? Entro en una depresión de caballo, no sé qué hacer. Por eso tengo miedo a la libertad. Eres libre. Vale, ¿libre de qué? Bueno, ¿eres libre? Sí, además, para que seas libre y no haya el más mínimo riesgo de que nada ni nadie te pueda influir, te voy a llevar a un desierto. Te voy a llevar a una selva y te vas a valer por ti mismo. No, 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 llévame a un pueblo. No, 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 porque en el pueblo está el capitalismo, está la iglesia, está no sé qué, los códigos éticos, morales. Entonces, empecemos por ahí. Miedo a la libertad, porque ser libre significa asumir la responsabilidad de asumir las consecuencias de todos tus actos. De todo. Tú ponte la cantidad de veces que han ocurrido cosas, siempre, consciente y inconscientemente, la culpa la tiene la empresa que me ha despedido, la culpa la tiene mi mujer que me ha dicho no sé qué, la culpa la tiene mi marido que no sé qué, la culpa la tiene el vecino, la culpa. Sé libre de todo eso, no eches la culpa, asume la responsabilidad tú, vete al desierto. ¿Eres capaz de estar en el desierto tú solo? No. ¿Estás en la sociedad? Sí. ¿A qué te acoges? Yo soy anarquista. Bueno, pues también creas una dependencia de las ideas del anarquismo. Nadie es capaz de pensar por sí solo. Tú sabes lo terrible que es eso, asumir la responsabilidad, que no tiene la culpa mi mujer, que no tiene la culpa mi hermano, ni mi padre, ni la iglesia, ni los empresarios, no, ni los bancos, que soy yo el responsable, y no culpable, sino responsable. ¿Qué hago? Necesito que alguien me ayude. Pero no, tú no eres libre. ¿Libre para qué? Para todo, para lo que te interesa, eres libre para todo. Para pensar, libre. El miedo a la libertad. Piénsalo. Eso sería como el proceso de individualización, ¿no? Que habla un poco Jung, que es un poco el descubrirse a sí mismo y el tomar la responsabilidad sobre uno mismo. Una de las dudas... Rafa. Dime. No, dime. No, dime. Una de las dudas que me surge a veces ahí cuando he estado pensando en eso es cómo encaja eso con nuestra relación en la sociedad. Es decir, ahora está muy, muy fuerte en las teorías sistémicas, ¿no? La de que somos todo parte de un sistema, de algo más complejo y algo más amplio que todos nosotros, donde nosotros influenciamos el sistema nos influencia a nosotros y estamos en una especie de juego de relaciones, ¿no? Con cada uno de los componentes del sistema. ¿Cómo encajaría ese proceso de individualización, de responsabilidad, de mirar hacia adentro con esa otra parte que sería nuestra relación en la sociedad? Sí, Rafa, pero es que ahí hay una trampa. Mira, todos los grupos estos que hay de terapias alternativas, desde la biodescodificación, y lo digo con todo respeto, pasando por los registros acásicos, constelaciones, todo, te están ofreciendo un modelo del universo, un modelo de lo que es el ser humano, un modelo de cuáles son los comportamientos, qué es lo que te condiciona, etc. Te lo dan todo hecho. ¿Qué pasa si tú vas con un problema, como hemos dicho al principio, y no vas con ningún esquema? ¿Qué pasaría? Yo necesito tener unos esquemas a priori, necesito tener unos métodos, una forma de concebir, teórica al menos. El problema de este es porque la infancia le pasó, tuvo malos tratos, le ha quedado un conflicto en relación a la sexualidad. Necesito partir de algo. ¿Qué pasa como hacía Harrison? Me provoca una amnesia, no conozco a esta persona, no conozco nada. Voy a ver si soy capaz de descubrirlo. Necesitamos aferrarnos a algo, a alguna idea, a alguna creencia. Nos presentan un modelo del universo, incluso el mismo anarquismo, ¿no? Nos presenta un modelo del universo del comportamiento. ¿Qué hago yo así?
Si tú te levantas por la mañana y de repente ya no aceptas ningún esquema mental de lo que te han inculcado, ni las ideologías políticas, ni sociales, ni religiosas, ni nada, ni los esquemas de papá y mamá, es como si de repente hubiera borrón y cuenta nueva. ¿Qué hago? Tengo miedo, pero vamos a ver. Pero no me han dicho que soy potencialmente Dios en un sitio o en otro. A ver, ¿qué es lo que pasa conmigo mismo? ¿Qué es lo que pasa si esta mañana yo me levanto, estoy aquí, me olvido de todos los esquemas mentales que tengo, hay un gran vacío, necesito llenar para aferrarme a algo? Por ejemplo, se dice que muchas veces hay hábitos y conductas que tenemos, el hábito del cigarrillo o lo que sea, que no lo puedes dejar de repente porque vas gran parte de tu vida, de tu cómo te relacionas con los demás, cómo calmas o controlas ciertos niveles de ansiedad o de miedo, lo que sea, es compensándolo, llenándolo con el cigarrillo, con la comida para llenar un vacío, etcétera. Es decir, no podemos ni quitarle todos los problemas y los miedos y los complejos que tiene el ser humano de repente, no podemos vaciar nuestra mente porque habría un vacío, no sabríamos qué hacer. La educación a través del tiempo nos ha educado unos valores, unos principios que aunque sean los del capitalismo y que se lucha tanto que en contra del capitalismo y queremos el proletariado y tal, necesitamos algo para basarnos. Luego vamos a trabajar sobre ciertas creencias, sobre ciertos puntos de vista que están inculcados por los demás. Pero la idea es que todas estas técnicas alternativas que hay ahora, y lo más clásico, y la educación tradicional, nos ofrecen ya, nos ofrecen un universo, un punto de vista de lo que es el mundo, de lo que está bien, de la moral, de lo inmoral, todo. Nos dan un esquema. Esto es lo que hay. Si tú tienes este problema, que la tercera vértebra de la parte cosigia la tienes dañada, es porque tu bisabuelo, tu tatarabuelo se cayó un día de la mula porque iba por el campo, saltó una liebre, la mula se asustó, y estoy hablando de un caso concreto, se cayó, se rompió y desde entonces acarreas a través de las distintas generaciones tienes ese problema. Hasta que no descubras que tu bisabuelo, que la genética, no sé qué, la herencia, los lazos familiares, ¿no? Las constelaciones, cómo se van transmitiendo ciertas características, ciertos problemas, ciertas conductas, ciertos arquetipos de generación en generación. Son esquemas mentales donde te están pintando ya las cosas y tú lo aceptas y empiezas a trabajar a partir de ahí y sigues manteniendo lo mismo. ¿Qué es lo que hizo el Buda? El Buda fue en contra de todo lo que había en aquel momento y quería ver qué es lo que hay detrás del miedo, de la enfermedad, de la vejez. Estuvo mucho tiempo practicando el yoga tradicional, rompió con todo, rompió y quiso empezar de cero, de nuevo, bajo el árbol Bodhi, alcanzó el Buda, alcanzó el estado Buda, alcanzó la iluminación y partió de cero. ¿Quién hace eso? Aparte del Buda, ha habido mucha gente que lo ha hecho, no. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Miedo a qué? A mí me decía uno, tú no vas a comenzar a despertar conciencia hasta que no alcances el punto culminante que es la nadidad. Nada soy, nada valgo, nada sé, nada comprendo. La nada sería el todo, en conceptos así como metafísicos o transpersonales, no podemos. El vacío iluminador viene precedido por una sensación de terror. El vacío iluminador es el mismo estado del Buda, que es lo que preconizan estas religiones y el budismo. Pensar desde el fondo del no pensamiento, Rafa. Y Shiryo, la conciencia del vacío. Pensar desde el fondo del no pensamiento. El ego, la autopercepción del yo, la perdemos. Nos diluimos. Nos diluimos el todo. Y la gente piensa, ¡ay, qué felicidad, qué placer! No, es pavor, es terror. Porque todavía hay un atisbo de ego que se siente horrorizado. Mira, yo estuve mucho tiempo practicando desdoblamientos astrales. Y recuerdo que después de mucho tiempo, la primera vez que tuve una salida del cuerpo, al salir del cuerpo, de la percepción de mi propio yo, lo que me vino es un vacío. ¿A qué me agarro? ¿A qué me agarro? Sentí pánico. ¡Brum! Me volví a meter en el cuerpo. Y yo dije, yo soy imbécil. O sea, llevo aquí meses practicando unas técnicas, el desdoblamiento astral, experiencia extracorpórea, y cuando lo alcanzo me vino el terror. Ah, es que el profesor a mí no me había dicho nada, sería un teórico, no me había dicho que muchas de estas experiencias, como las emergencias espirituales de la psicología transpersonal que te he dicho antes, vienen precedidas por enfermedad, por trastornos psicosomáticos, alucinaciones, visiones, el psiquiatra, esquizofrenia, el cura, no, cosa del diablo. Es que salir de nuestra naturaleza no es tan fácil. Entonces, volviendo al tema
miedo a la libertad, tenemos miedo a tener que asumir la responsabilidad de todos mis actos. ¿A quién le voy a echar la culpa si yo no logro triunfar en la vida? Se me pasa el tiempo, envejezco, he perdido el tiempo, he tenido frustraciones, he estado peleando con esto, con el otro, me he afiliado a un partido político o no, religioso, al final me muero. Entonces, me he aferrado. Pero, ¿y si acepto hoy que no existe Dios? Pero Dios, ni el Dios metafísico, ni el Dios político, ni nada. ¿Qué hago? ¿A qué me aferro? ¿Cómo educo a mis hijos si tengo? ¿Cómo me enfrento a la vida? Entonces, pensemos solamente esto. Incluso el ser consciente de que tengo miedo a ser libre, no lo entendemos, porque rápidamente está el ego, está la mente consciente, que empieza a lucubrar, empieza a autojustificarse y no lo entiende, se aferra. En el momento que haya un vacío, nada soy, nada valgo, nada conozco, es el terror. Si soy capaz de superarlo, doy un paso al frente, entonces es cuando alcanzo la posibilidad de ser todo. Porque ya no me comparo con nadie, ya no estoy en lucha con nadie, ya no envidio nada, no tengo ningún conflicto. Nada soy, no me puedes ofender tú me puedes decir 20.000, pero si nada soy, ¿a quién vas a ofender? A nadie. ¿Por qué me ofendes? Porque tengo el ego, la autoimportancia, etcétera. Cualquier cosa, si me robas algo, pues vale, no se lo haré, no se lo haré. Pero quiero decir que hasta el concepto de miedo a la libertad, yo no tengo miedo, yo quiero ser libre. Tú le preguntas a 4 o 5 personas qué significa el concepto, la idea de ser libre, uno te dice, libre significa hacer lo que me dé la gana. Libre significa viajar por todo el mundo, tal, no sé qué, etcétera, etcétera. Cada uno te da una idea, porque ni tan siquiera sabemos lo que es ser libre. ¿Libre de qué? ¿De quién? Libre soy yo. En comparación con un preso que está en la cárcel, claro que soy libre, claro. Pero soy libre de mis miedos, de mis complejos, de mis inseguridades. ¿Libre de qué? Hasta del horario que he quedado con Rafa, no voy a poder acudir a la hora. Claro, claro, es muy complejo. Yo entiendo que esto es muy difícil de entender, ni yo mismo lo llego a entender. Yo a veces tengo atisbos de todo esto y capto intuitivamente, ¿no? A veces hay esa especie de insight así, digo, ¡ay, ya la cogí! Y cuando quiero cogerla ya se ha marchado, ya se ha escapado. Pero me pasa eso muchas veces también. El miedo a la libertad. A mí me pasa muchas veces que pensando en todo esto tengo como insights, sensaciones de, uy, lo tengo, pero intelectualmente lo pierdo enseguida. Es decir, porque es complejo. Pero es buena señal, Rafa, es buena señal, porque que estemos llenos de dudas es bueno, porque si tengo muchas dudas intentaré alguna aclarar. Entonces voy a intentar comprender, y es intentar ahí un esfuerzo por llegar a aclarar la duda y tenerlo claro. Lo peor es aquel que no tenga dudas, no se plantea nada. Ese no va a cambiar. Eso no va a cambiar. No tengo dudas, lo tengo todo claro. Pues muy bien, vale. Eso es como una persona que yo le decía, estábamos trabajando en terapia, y digo, bueno, dime 4 o 5 cosas, ¿no? en tu vida que sean las más importantes para ti. A ver, ¿en cuántas áreas se desenvuelve tu vida? Pues el área social, el área laboral, el área familiar, el área afectiva sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y el que más o el que menos, pues hay 4 o 5 áreas en las que se desenvuelve su vida, que en terapia es una técnica, sobre todo al inicio de la terapia, viene muy bien. En cuántas áreas se desenvuelve tu vida, en qué área de ellas lo vives al 100%, en qué área no puedes dedicar mucho tiempo y hay una frustración ahí, en fin, para equilibrar un poco. Pues un tipo tenía muy claro, dice, ¿cómo que en cuántas áreas? Sí, bueno, le expliqué esto que te estoy diciendo a ti, Rafa, y dice, ya, no, bien, mi vida se desenvuelve en 2 áreas. Una es el trabajo y otra es el fútbol. El fútbol y el trabajo y fútbol. Ya está. No se complicaba la vida. No se complicaba la vida ni con cosas espirituales, ni culturales, ni afectivas sexuales. Para él, su trabajito, su fútbol, llenaba toda su vida. Bueno, vale, pues de acuerdo. Lo que pasa es que nos planteamos otras cosas, ¿no? Otras inquietudes. Y empezamos ya, la mente empieza a hacerle una puñeta, empieza a plantearse quiénes somos, qué significado tiene la vida, qué habrá en el más allá, han existido otras vidas. Cuando ya empezamos a pensar, ahí es cuando comienza lo más complicado. Cuando ya no podemos frenar, seguimos adelante, bueno, pues vamos a priorizarlo y vamos a plantearnos bien. Y las dudas son muy buenas. La civilización, la gente, los países, la ciencia, etcétera, avanza a medida que surgen muchas dudas acerca de cosas que están viendo o cosas que se ofrecen, cosas que están ahí, y pues empezamos a dudar
y precisamente intentamos aclarar, intentamos dar una respuesta a esas dudas y así es como evolucionamos. Yo creo que la duda está muy bien. Sí. Si dudamos de Dios o dudamos de cualquier cosa, creo que es bueno. No negar, como hacen los tontos, perdóname la expresión, pero es que es así. "Ah, yo no creo en Dios, yo no creo en esto". Y eso va a estar o no estar, creas o no creas. No es, yo no sé de esto. Me interesa, entonces, tengo dudas, sí, entonces voy a investigar, voy a sacar alguna conclusión, no aceptar. Creo que era Marañón o alguno que decía, cuando enseñas algo a alguien, enséñale también a dudar de lo que le has enseñado. Sí, sí, eso es muy importante, muy importante. Que es otra manera de no poner a nadie por encima tuya. Ni por encima ni por debajo, entonces no tengo que competir con nadie. Solo intentar aclarar dudas, darle un sentido a mi vida, aprender a vivir, a priorizar, ¿no? Relativizar las cosas y priorizar, porque al fin y al cabo vamos a morir. Como decía uno, decía, tanto sufrir, tanta preocupación, y luego al final morirse uno. Diciendo, tanto sufrir la vida, tanto luchar por cosas, y al final, para morir. Entonces, ¿para qué estoy así, no? Relativizar un poco. Y, sí, bueno, pues, creo que deberíamos de aprender a vivir, ¿no? Ese vivir el presente, que se nos dice el aquí y ahora, como preconiza la escuela del cuarto camino y el budismo y el mindfulness moderno y todo. Vive el presente, respira ahora. Lo más importante es respirar. Mira, hace 4 años yo tuve unas alergias por primera vez aquí donde estoy en el campo. Hay unos olivos ahí y la gramina del olivo, en la época esta, donde está germinando, pues yo no lo sabía, me provocó unas alergias bestiales, me tapaba las fosas nasales, me tiré 1 mes y pico, prácticamente no podía ni tumbarme, sino que tenía que quedarme en un sillón, sentado para poder respirar un poco, claro, el médico con las pastillas antihistamínicas que te dan, todo el rollo ese y tal, y yo no podía respirar. Pasaba tanta angustia de no poder respirar que desde entonces volví a una idea que la tengo de siempre muy grabada en mí, es la muerte más terrible que puede ser un ser humano es morir sin poder respirar. A mí con esto del virus, te aseguro que no tengo miedo al virus ni al corona, no tengo miedo a nada. Porque he asumido que me voy a morir cualquier día, por lo tanto no tengo que tener miedo. Lo único que me da miedo es no poder respirar, morir por no poder respirar. Tengo ahí una obsesión, ¿no? Y tuve esta alergia. 1 mes, no podía respirar. Mira, gran parte de mis temores, preocupaciones y tal, han desaparecido. Cada vez que tengo un problema, Rafa, pienso, respiro. Bien, ese problema, no pasa nada. O sea, viví 1 mes, hace unos 3, 4 años, tan mal, con una angustia. Por la noche no podía respirar. Yo lo único que quería era respirar, no pensaba en nada. Y entonces, lo he superado. Esto suena un poco, pero es literalmente, entré en contacto a través de unos, entré en contacto con los elementales de los 2 olivos. Están aquí, estuve ahí. Y hablé con ellos. Y les dije, la naturaleza, les hablé y les dije, quiero que seáis mis amigos. Y bueno, y otras palabras pseudomágicas que me enseñaron los chamanes cuando estuve en México, en Yucatán, cuando fui iniciado con el peyote, que estuve en aquellos, ya te he contado una vez, ¿no? Fui iniciado durante unos días allí en la selva, dormíamos en un cuarto oscuro cada uno individualmente, trabajábamos con el nahual de cada uno, pero bueno, fue un ritual muy bonito. Y nos enseñaron cómo conectar con el alma del árbol, lo que llamamos el elemental, la vida que, ¿no? Y yo le hablaba, como si dijéramos, el alma, la conciencia de los olivos. Estuve estableciendo una conversación mental con ellos para que me respetaran, etcétera, etcétera. Y luego les dije al final, si no lo hacéis así, yo tendré que defenderme, y lo que voy a hacer es que os voy a cortar aquí. Os llevaré a un sitio y os quemaré. Bueno, el ritual es mucho más completo. Y esta parte fue una parte mía nada más. Eso no me lo enseñaron los chamanes. Esto parece una locura. ¿Quieres creer que siguen estando ahí? Yo soy más viejo que hace 4 años, por lo tanto mi sistema inmune no puede estar tan fuerte. Todas las defensas no están más fuertes que entonces, en todo caso más debilitadas. No he vuelto a tener el más mínimo atisbo. Voy allí, acaricio los árboles, los olivos. Y te voy a decir una cosa, cuando fui
al hospital, que tuve que ir al hospital porque no podía respirar, el doctor, el especialista, el alergólogo me dijo, vas a estar 5 años, ojo Rafa, tomando una inyección al mes, 5 años, 12 inyecciones cada año, multiplícalo por 5 para la alergia. No lo tomé bajo mi responsabilidad. Empecé a hacer unas autohipnosis, unas visualizaciones, hablaba con los árboles y tal. Esto puede ser sugestión, puede ser fantasma. Me da igual, yo te digo lo que he hecho, no he vuelto a tener un problema. La síntesis es, respira y lo demás viene por añadidura. Te lo digo desde el fondo de la experiencia. Lo más importante de la vida es respirar. Lo demás viene por añadidura. Vale, vale. Pues está muy bien. Una manera genial de concluir la conversación de hoy, Horacio. Me gusta, me gusta. Que es una manera genial. Hablaremos el próximo día de la resistencia, que viene muy por lo de la resistencia. Sí, sí. Son temas tanto del miedo a la libertad y de tanto a nivel individual, ya te digo, a nivel individual con respecto a enfrentar tu propia sombra, a ver al monstruo que hay en ti a veces. Y sí, a veces, al monstruo que está ahí. Y el miedo a la libertad a nivel social, que también con los tiempos que están habiendo últimamente despiertan mi interés, ¿no? El monstruo social que está ahí y al que tú perteneces, aunque no quieras reconocerlo, tú eres parte de ese monstruo. Y cómo trabajar con ello y ese miedo a ser libres y ese conducir. Miedo al que dirán, que se lleva mucho en los pueblos, el miedo al que dirán, miedo a ser libre. Entonces, tienes miedo a que te critiquen, ¿y qué van a decir de ti? ¿Y qué? Cambias tu forma, tu conducta, la ropa, etcétera. Cambias todo, porque ¿qué van a pensar de ti? ¿Qué van a...? ¿No? En mis tiempos, cuando la gente, ¿no? El pecado, el sexo, el tabú, el sexo, no sé qué, para tener relaciones había que casarse, ¿y qué va a pensar la gente si la hija queda preñada? No, es una mancha a la familia, ¿no? Tenemos miedo a todo, a ser libres, sí señor, pues sí, he tenido sexo, pero no estás casado, o sea, quiero decirte que hasta las cosas más triviales tenemos miedo a todo, al qué dirán, a aparentar, a que alguien haga una crítica de nosotros, a no encajar en los esquemas, qué raro eres. No te sientes ni comprendido y tú tampoco te puedes relacionar con mucha gente, porque tú imagínate una sociedad donde el dios principal de adoración de la gente es el fútbol, por ejemplo, el fanatismo. Mira, yo una vez me acuerdo, no me acuerdo, en una parte de Andalucía, en una ciudad, un pueblo por ahí, cogieron una nena, la violaron, la mataron y tal, esos crímenes, ¿no? Y hubo unas manifestaciones, pues en las manifestaciones podía haber 1000 personas o 2000 personas protestando con todo eso, muy bien. Unos días después, en ese mismo pueblo, el club de fútbol de segunda bajó a tercera. Todo el pueblo salió. Si eran 7 o 8 mil personas, salieron 7 o 8 mil personas a protestar porque el equipo de fútbol, a mí me impresionó mucho. La muerte de una niña violada, etcétera, 2000 personas se calculaba. Cuando fue un problema de fútbol, fíjate, que había bajado, fíjate hasta qué punto de degradación llegamos. Casi todo el pueblo salió fuera. Fue muy espectacular ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahora la clave fundamental es, en el vivir diario, en cuáles son mis bases psicológicas. Porque todo esto que hemos hablado muy bien. La gente dirá, bueno, ¿qué hago? Pues, ¿cuáles son mis bases psicológicas? ¿En qué área se desenvuelve mi vida? Mi área, si me preguntan, ¿en cuántas áreas se desenvuelve tu vida? Pues mira, mi área fundamental es que estoy casi siempre en el campo. Mi área es muy de la naturaleza, tengo mi perra, por supuesto mi familia, mis seres queridos, pero bueno, gran parte estoy yo solo aquí. Es el estudio de la hipnosis, de la programación neurolingüística, bueno, lo que es la psicología en el autoconocimiento, el desarrollo personal, intentar pues también aportar estas técnicas con la gente cuando vienen a pedir ayuda, dar un conocimiento, impartir cursos, etcétera, etcétera. Mis bases psicológicas son estas y me baso en esto, pero no doy nada, por supuesto, ni lo acepto como dogma de fe nadie. Hay gente que a mí me pregunta, ¿pero tú crees en las regresiones a vidas pasadas, que practican la regresión a vidas pasadas? Digo, no creo. Entonces, ¿cómo lo haces? Digo, yo quiero investigar, ni creo ni dejo de creer. Como no creo, no estoy obligado a mantener ningún supuesto, ni nada, no. Pero si no creo, no, que tampoco. Como no te, yo lo único, entre creo o no creo, meto una palabra, un concepto, una idea. No lo sé. No lo sé. Por eso estoy estudiando. ¿Crees en Dios? No. ¿Cómo que no? No. Entonces, ¿qué crees?
en nada. Y como no creo en nada, no estoy obligado a mantener ninguna idea, ninguna creencia, voy a investigar a ver qué es lo que descubro. Pero, ojo, que como por el título de la charla, de la plática, como dicen en México, que estamos manteniendo, a veces sí es necesario creer en algo para poder aferrarte a algo, porque hay veces que estás tan mal, tan deprimido, tan vacío, te entra una especie de desolación y necesitas una mano, algo, una creencia, aunque sea en ese momento, por lo menos para aferrarte un poco, poder salir del abismo. Porque la mente es frágil, la mente es muy frágil, Rafa, y a veces podemos en unos segundos perder hasta la conciencia, caer en una especie de locura, de vacío, y a veces el vacío, yo he tenido momentos de una crisis que es como un vacío total, una especie de crisis de pánico. Yo he tenido una crisis de pánico fuertes, que lo pasé fatal también, pero por un producto que me dieron en el ojo. Tuve una lesión en el ojo, me fui al hospital, me pusieron un líquido, yo no lo sabía, no lo sabía nadie, era y soy alérgico a ese líquido, que me entró directamente por los conductos a vista, directamente al cerebro. Yo era alérgico y es un producto que las personas son alérgicas, las consecuencias es que le puede paralizar el sistema nervioso central. Es como la centralita de una casa o la luz, se va, te mueres, vamos, que te mueres. Es el pánico terrible. Lo he pasado tan terrible, no podía ni explicarlo. Entonces, en ese momento, ese vacío, si no te aferras a algo, puede ser espantoso, ¿eh? Aunque a lo mejor incluso no te mueras. A mí me estaba paralizando el sistema nervioso central, según me dijeron al hospital, en cuanto que volvimos. Pero las sensaciones de pavor, que te estás muriendo, por lo tanto necesitas aferrarte a algo. Es decir, llegar a ese no tener miedo a la libertad y ser verdaderos libres. Jesús lo decía, no los entendemos. Ser libres, ¿no? Dice ¿cómo decía él? La verdad os hará libres, él decía, la verdad os dará libres. Y cuando le preguntan al Buda qué es la libertad, dicen que dio la vuelta y se marchó. No puedo explicarla, es una experiencia. Ojo con estos conceptos, que puede haber algún cuadro psicótico por ahí, que hay un vacío que te sientes, es como una crisis terrible espiritual o una crisis de angustia, un ataque de pánico. Ojo con esos aspectos, que la mente es como algo cristal que se puede romper fácilmente. Hace tiempo que leí un libro que había una cuota de Nietzsche que decía: ten cuidado con mirar mucho tiempo en la oscuridad, o al final la oscuridad acabará mirando dentro de ti. Y siempre la tengo presente, esa cuota. Sí. Hay que tener cuidado con todo esto, estudiarlo, juzgarlo, analizarlo, intentar comprenderlo conscientemente, racionalmente, y poquito a poco va habiendo un nivel de comprensión más profundo. Entonces, cuando se alcanza esa especie de intuición o comprensión más holística, racional, analítica, esos estados de conciencia, de calma y tranquilidad, donde te permite ver las cosas tal cual son en sí mismas, no a través de un prisma, no a través de una ideología, no a través de un miedo, una angustia, un cuadro psicótico. O sea, mantengámonos en la autoobservación de la vida, pero no estemos tanto siempre atentos al exterior. Intentemos estar un poquito también observándonos a nosotros mismos. Por ejemplo, durante este tiempo que estamos hablando, yo he intentado, durante todo este tiempo, intentar estar en la autoobservación, lo que tú me dices, qué suscita en mí, las respuestas que te doy, desde qué estado de conciencia las he dado, y a la vez qué estado emocional tengo. Tengo un estado emocional de angustia, de ansiedad, de estrés. Me siento inseguro, me siento, el ego, qué bien estoy contestando. Es tratar de captar un poco, pero observar, sin intentar llegar a una conclusión, porque hay gente que cuando le da estas técnicas quieren llegar a una conclusión. ¿Y qué hago después? Nada. Si me preguntas qué tienes que hacer después, no has hecho nada. Observa. Ya estoy observándome, ¿y qué? Pues estoy nervioso, sí, pero no has observado nada. Porque para que haya una verdadera observación tienes que dar un pasito hacia atrás, tienes que disociarte. El sujeto tiene que observar al objeto. El sujeto soy yo, la conciencia, aquí ahora. Es como si sacara un poco, como si me desdoblara un poco, me disociara un poco y lo observo tranquilamente. Esto requiere su tiempo. Pero lo que quiero es poder ser capaz de ser consciente y autoobservarme. Lo que nos diferencia de los animales es que un animal se mueve por instintos, nosotros también, pero tenemos la capacidad de percibir un poco, ser conscientes de mi propia individualidad. Un perro no es consciente de su propia individualidad, que sepamos nosotros, ¿no? Yo sí puedo ser
autoconsciente de mi propia individualidad y observar pautas de comportamiento, emociones, etcétera. Se supone que un perro no. Entonces, con toda calma, con toda tranquilidad, intentemos autoobservarnos y ser conscientes cómo en la interrelación con los demás, o incluso cuando estamos solos, estamos interactuando constantemente y cualquier cosa que llegue a nosotros a través de las impresiones nos va a provocar una respuesta emocional. Y esa respuesta emocional puede ser correcta o incorrecta. Perfecto. Requiere trabajo esto, Rafa, pero es sí, bueno. Es bonito. Lloras de... Es bonito, es que vas descubriendo cosas, le das un sentido a la vida, ¿no? A mí me gusta mucho. Es una manera muy interesante de explorar y de conocerse a uno mismo y de conocer un poco también el mundo que te rodea. O sea que el próximo día trabajaremos sobre las resistencias en terapia y tal. Es un apasionante mundo, ¿no? Se descubren muchas cosas ahí. Ya dedicaremos un tiempo a ello. Sí, es un tema... Podemos hablar también sobre el miedo a la libertad, porque hay muchos aspectos de los que volver a hablar, poner el foco, la luz de la conciencia, un poco enfocarlo ahí, ¿no? Y como decía Jung, ¿no? Dice, no nos iluminamos más imaginando figuras de luz, sino arrojando la luz de la conciencia sobre el lado, ¿no? Sí. Vamos en una habitación oscura, una linterna, y vamos iluminando las partes. No sacar a priori ninguna conclusión, porque nos va a dar tiempo a observarlo todo y descubrir muchas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Y podemos eso, hacer varias charlas en torno a la resistencia en terapia, que ahí ya te digo, es que yo creo que hay incluso tema de poder hacer módulos enteros de terapia y trabajar sobre estos temas del miedo a la libertad, el trabajo con la sombra. También la otra frase que también mueve mucho, que también estoy ahí observando mucho, es la de que el autor Rick Fromm, lo tengo ahí escrito, tiene también una obra que se parece a algo que tú dices, que es "y seréis como dioses". Es decir, que podemos ser dioses psicológicamente hablando, pero que nos conformamos con ser como pigmeos. Pues todos esos temas, el poder conversar y explorar sin tener nada preestablecido, que es lo que me parece súper interesante. Eso es lo bueno, porque si vamos también, si vamos a estudiar todo esto, tú, yo, quien sea, y ya vamos con ideas preconcebidas también, no es casi imposible no tener algún concepto, alguna idea, un prejuicio, es casi imposible, pero es esforzarnos a decir, vamos a estudiar todo esto, pero no intentemos llegar a ninguna conclusión todavía. Si va a llegar a alguna respuesta, ya llegará con el tiempo, con la comprensión. Vamos a ser capaces de afrontarlo, verlo desde perspectiva diferente, aprender a mirar en la dirección apropiada o en una dirección que pasa un mirado. Cambiar la perspectiva y luego ya sacaremos alguna conclusión. Si es que hay que sacarlo. Sí existe, perfecto. Claro, supongo que sí, existirá algo, yo qué sé. Perfecto. Pues muchas gracias, Horacio. Hablamos el próximo viernes, si quieres. Muy bien. Ya quedamos y vemos a ver, hacer otro cafelito virtual. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Rafa. A ti. Y nos mantenemos en contacto y compartiendo. Y espero que algún día nos demos un abrazo no virtual, sino material. Y que el café no sea virtual, sino que sea real. En cuanto pueda, doy el salto para allí. Vale, venga, un abrazo fuerte. Cuídate mucho, amigo. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao.